8 de la mañana, 55 minutos. Seguimos con más información y yo tengo un invitado de lujo, por supuesto. Estamos hablando de Santiago de León, quien es estudiante de astrofísica, economía y cosmo teórico. Santiago, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por invitarme y espero estar a la altura de lo que se espera. Espero estar a la altura de lo que se espera, ¿eh? Siempre. Siempre, perfecto. Bueno, Santiago, te cuento, hace unos días estábamos hablando de las curiosidades y una de las consignas de la radio fue, preguntas que no tienen respuestas. Y bueno, nuestros oyentes nos mandaron como 100 preguntas mínimo que no tenían respuestas. Participamos todos, los de aquí de la radio, etcétera. Y bueno, una de las preguntas es, ¿estamos solos en el universo? Contanos, ¿estamos solos en el universo o no estamos solos en el universo? ¿Vos qué decís? Bueno, suele ser una pregunta muy controversial porque de ser afirmativa suele cuestionar muchos ideales religiosos, muchas creencias propias de antropocentrismo, si se quiere. Y si bien no existe una respuesta afirmativa porque las pruebas demuestran lo contrario, sí se ha llegado a lo que es una probabilidad de decir, bueno, si hay tantos planetas, hay tantas galaxias, tanto todo, digamos, ¿por qué no vemos civilizaciones o naves espaciales explorando por todo el espacio, ¿no? Y bueno, existe una paradoja que es la paradoja de Fermi, escrita, o propuesta, y me saco el sombrero, por el físico Enrico Fermi en 1950. Este físico es bastante importante porque es el primer físico en el que crea el primer reactor nuclear del mundo y, como podemos imaginar, es bastante importante para lo que es nuestra época moderna, ¿no? Claro. Interesante. Bueno, pues este físico plantea las posibilidades de que si tanto hay, digamos, que si las probabilidades dicen que no estamos solos en el universo, ¿por qué no se ve nada? Y la paradoja suele ser pesimista, porque recordemos que Enrico Fermi era un participante del proyecto Manhattan, el proyecto encargado de hacer las bombas atómicas para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estaban pasando por una situación bastante complicada, de que el mundo se puede destruir a sí mismo, etc. Entonces... Claro, ¿para qué queremos saber si hay vida en otro planeta? Sí, acá no vamos a morir ya mismo. Claro. Claramente. Entonces la paradoja explica filtros o grandes filtros. El primer filtro que se podría entender sería que el avance tecnológico, como lo explicaba Fermi, suele ser la causa de la extinción de la humanidad o de la civilización. Obviamente esto está muy influenciado por la creación de la bomba atómica en ese momento, pero no está tan alejado de la realidad, ya que la propia expansión que quieren conseguir los humanos suele sacrificar, como estamos viendo ahora mismo, gran parte de la Tierra, el ecosistema, el ambiente. Entonces es un poco intuitivo pensar que el desarrollo lleva a la propia destrucción. Para hablar más a fondo sobre este tema, me gustaría explicar algo que se conoce como la escala de Kardashev, propuesta por un astrofísico ruso llamado Nikolai Kardashev en 1964, y esta propuesta lo que habla son de niveles de la civilización basados en el consumo de los recursos energéticos que tiene dicha civilización, poniendo 3 niveles que son los más importantes. El nivel 1 es aquella civilización que utiliza el 100% de los recursos que le ofrece a su planeta. El nivel 2 es aquella civilización que utiliza el 100% de los recursos energéticos que ofrece su sistema solar, véase su estrella, ya sea con diversos sistemas, los más conocidos como la esfera de Dyson, que tal vez en otro momento podría explicar en qué consiste la esfera de Dyson y cómo los seres humanos podrían llegar a construir algo tan monstruoso. Y el nivel 3 sería aquella civilización espacial que controla todos los recursos energéticos que produce su galaxia. Realmente cuando hablamos de las civilizaciones, vemos que un nivel 3, por ejemplo, no sería muy diferente de dioses para nuestras perspectivas. Y muchos se estarán preguntando cuál es nuestro nivel de civilización. Pues la Tierra tiene un nivel de 0,72%, o sea, ni siquiera somos nivel 1,
porque suele pasar que en la Tierra están más concentrados en destruirse a sí mismos por la posesión de tierras que en el avance tecnológico o la exploración espacial. Entonces, en lo que respecta al consumo energético, aún nos queda mucho por aprovechar. Las civilizaciones que son capaces de explorar más allá, lógicamente, serían aquellas que sean de tipo 2 o tipo 3, ya que el nivel energético que demanda dicha exploración sería bastante exagerado para nuestro entendimiento. Lo que se suele entender o lo que se suele decir es que ya hemos sufrido visitas, si se quiere, de estas civilizaciones extraterrestres, de mucha gente que dice haber sido abducida, de mucha gente que dice haber tenido un contacto del tercer tipo, es famosísimo. Solo que cuando lo miramos con detenimiento nos damos cuenta que no tiene mucho sentido. Si hablamos de distancias, por ejemplo, la estrella Próxima Centauri, que está a 4 años luz de distancia, eso quiere decir que tardaríamos 4 años llegar a esa estrella, que es la Próxima Centauri, viajando a la velocidad de la luz, que como podamos entender no es posible, iríamos realmente mucho más lento. Entonces, imaginémonos que existe una civilización en Próxima Centauri que se toma el capricho energético de venir hasta nuestro sistema solar a decir hola, o a agarrar una persona, una vaca, analizarla, dejarla e irse. Lo que suele pasar, por ejemplo, si lo analizamos en nuestra Tierra, imaginémonos que somos ardillas. Para las ardillas lo más importante son los árboles, es un medio de vida, no le interesa mucho más. Si vos le querés explicar a una ardilla cómo funciona un reactor nuclear, no te va a entender, porque su mundo termina en ese árbol. Y bueno, los seres humanos talamos árboles para nuestro consumo, para nuestras necesidades, como si nada, y no nos importa realmente los sentimientos o las necesidades de las ardillas. Entonces esto lo podemos aplicar también a las civilizaciones más avanzadas. Si pasara que vinieran a visitarnos, no vendrían a decirnos hola. Recordemos que la Tierra posee mucha cantidad de agua, está a una posición del Sol que le permite el desarrollo de la vida, ni muy frío ni muy caliente. O sea, es un planeta ideal para lo que es la extracción de recursos. Lo más seguro es que pasaría como le pasa a la ardilla. Vienen, rompen todo, se llevan lo que necesitan y se van y nos matan en el proceso. No, una civilización que se dedica a expandirse por la galaxia no va a dialogar con nadie, porque no tienen necesidad. Están en otro level. Claro, son otro nivel, literalmente. Es como cuando somos niños y nos ponemos a mirar un hormiguero y vemos a las hormigas chiquititas moviendo plantas, moviendo hojas. Y con la lupa jugamos a... Claro, y para nosotros no nos representa ningún esfuerzo energético destruir la totalidad de ese hormiguero. No lo hacemos porque no conseguimos nada a cambio. Pero si quisiéramos hacerlo, no nos representa nada. Así también con las demás civilizaciones. Ahora hay otra teoría, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo que estaba contando ayer es esto de las alineaciones específicas que existen en las 3 pirámides, ¿sí? En Egipto, que tienen una alineación perfecta con las estrellas del cinturón de Orión, ¿viste? Pero que los científicos estaban analizando que hoy en día las pirámides están en una alineación de 45 grados, lo que explica que hace 3.000 años atrás no era así, estaban en la posición correcta. Pero ¿qué pasa? Esto demostró que el universo está en constante movimiento y por eso se desalinearon. Se van moviendo. Pero la pregunta también es en base a estas teorías conspiranoicas, podríamos decirlo, de las pirámides, de, no sé, las huellas que existen en México, entre otras arquitecturas muy modernas o de mucha calidad. Y por ejemplo también la escritura, todo lo que era el recurso de comunicación que existía en épocas donde, el fuego prácticamente apareció 1000 años antes, me explico. Entonces, ¿cómo pasamos de ser un ranacuajo a
hacer cosas tan maravillosas sin conocimiento y tecnología para aplicar, porque ni hoy en día con toda la tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que eso conlleva podemos hacer cosas tan impresionantes como lo hicieron en ese momento los egipcios, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que generan estas teorías conspiranoicas de haber tenido la sabiduría. Incluso el pueblo azteca, pueblo maya, tiene como una cierta conexión incluso en sus antepasados con las cabezas y eso, de una conexión directa con un dios que bajó del cielo. Entonces también están esas teorías. ¿Y vos qué opinás con respecto a esto, no? No, lo que suele pasar es que muchas veces se mira a las civilizaciones antiguas desde un prisma más soberbio, como faltándole el respeto, si se quiere, como cómo serían capaces de construir esas edificaciones tan magníficas. Sí, sin querer hacerlo, pero la realidad es que al no tener la tecnología, al no tener cómo empezó esto, o sea, cómo de la nada empezaron a generar estos monstruos que son algo impresionante, ¿no? Que hasta en la arquitectura moderna nos impresiona, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, suele pasar porque al mirar hacia atrás tomamos a las civilizaciones antiguas como si fueran más tontas de hoy en día, cuando realmente el avance en la conciencia o en las herramientas que poseemos no ha variado demasiado. La propia matemática en sí misma ha variado solamente en las secciones de cálculo, en las secciones de física, pero estructuralmente ha sido la misma por más de 3.000 años. Una civilización antigua podría perfectamente haber construido una pirámide, aunque nos parezca un esfuerzo titánico. Estamos hablando de esclavos que su único propósito en la vida era construir esa pirámide para su faraón. O sea, no se iban a cuestionar la utilidad o el propósito de esa tarea, simplemente la hacían día sí, día también. Entonces, mirando desde afuera, parece algo increíble o parece algo imposible también, sin haber tenido ayuda externa, pero realmente es un prisma soberbio. Las civilizaciones de antes muy posiblemente serían mucho más eficientes que nosotros, claro, a día de hoy, ya que nos volvimos muy dependientes de la tecnología. Y ellos, como se dice coloquialmente, se tenían que rebuscar en lo que había, ¿no? Claro, para poder solventar las necesidades que tienen en ese momento. Entonces suele ser ese el caso. Lo que suele, volviendo al tema anterior, lo que suele derivar también como un filtro para evitar encontrarnos con estas civilizaciones es que la Tierra y el universo a sí mismo está en una edad muy avanzada. El universo es muy viejo y la Tierra también así. Sin más decirte que la edad de la Tierra son 4.543 millones de años y la civilización empezó hace 200.000 años. La civilización humana empezó hace 200.000 años nada más y a la Tierra le quedan solamente 1.500 millones de años, por algo que podríamos hablar en otro momento, de la expansión del Sol, el aumento de temperaturas y demás cosas, porque como entendemos, el ser humano realmente es muy frágil a los cambios de temperatura, por la temperatura interna y la temperatura externa. Realmente, si se llegan a los 50 o 60 grados en la superficie de la Tierra, muchos de nosotros moriríamos porque la sangre que está en nuestro cuerpo empezaría a hervir. O sea, somos muy frágiles, por lo tanto no le queda mucho a la Tierra y llegamos a un momento bastante tarde. Se suele hablar de que a lo mejor ya existió una civilización súper avanzada antes, solo que como llegamos tarde ya nos la perdimos. Ya existieron, ya se expandieron y ya se murieron también. Recordemos que estamos al final del universo. O sea, el universo tiene 90.000 millones de años de antigüedad. Estamos al final. Estamos viendo estrellas morir, los púlsares, los cuásares, son todas estas actividades de grandes masas estelares porque están llegando al final de su vida. Entonces podría ser que en lo que es en el campo de la Vía Láctea, que es el más examinable por la cercanía, seamos posiblemente los únicos en la galaxia. Otra posibilidad es que estemos a merced de una civilización de tipo 3, una civilización que controle toda la galaxia y esté pegando ojo avisor a cualquiera que pueda hacer su competencia directa. Entonces uno diría, mejor nos quedamos en el molde
no vaya a ser que vengan a visitarnos a alguien para no decirnos hola. Claro. Porque la idea que tenemos Imagen es que... diplomática. No, sí, por supuesto, súper alentador todo lo que estoy diciendo. Sí. Lo que suele pasar es que nuestro sistema de comunicación suelen ser también muy antiguos para lo que se viene usando. Podría ser que esas civilizaciones que estamos intentando encontrar utilicen un sistema de comunicación de punto a punto por láser, lo que conocemos coloquialmente. Radiofrecuencia también, ¿no? Claro, pero la radiofrecuencia, el problema de la radiofrecuencia es que suele ser muy antigua para la comunicación eficiente. El punto a punto por láser, o lo que conocemos como fibra óptica, claro, que es una comunicación más rápida y de transferencia de datos, pero no la utilizamos como medio de comunicación, solamente como medio de conectividad. Entonces, lo que distintas organizaciones se dedican a hacer, como el SETI, en este caso, claro, que es el Search of Extraterrestrial Intelligence, o traducido, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se dedica a investigar el espacio con el telescopio Kepler, buscando ondas de radiofrecuencia, porque si bien las ondas de radiofrecuencia suelen ser muy primitivas, suelen dejar un exceso o un residuo en el espacio del planeta en el que fueron utilizados. Entonces, a nada de mirar distintas estrellas, podríamos encontrar radiofrecuencias, que no ha sido el caso. No digo que estemos solos en el universo, digo que lo más posible es que en esta Vía Láctea seamos o los últimos o los únicos. Ya posiblemente en las galaxias vecinas, como la del Triángulo o Andrómeda, es probable en encontrar... Andrómeda, justamente hace poco salió un estudio que contaba, ¿no?, que se encontró planetas que tienen mucha factibilidad de justamente procrear la vida. Sí, bueno, sin irnos más lejos, en la Vía Láctea hay 600.000 millones de estrellas. O sea, hay una frase que se utiliza en este campo de la astrofísica que suele ejemplificarlo muy bien, que es que hay más estrellas que granos de arena en la Tierra. Claro. En concreto, hay 10 estrellas por cada grano de arena. O sea, esto es vastísimo. Y en estas estrellas siempre hay de 3 a 7 planetas alrededor, rotando. Como Vía Lácteas pequeñas, podríamos decirlo algo así, ¿no? Como para coloquialmente hablando. En nuestra dirección galáctica, por así decirlo, existe lo que se llama el grupo local, que es un grupo de 3 galaxias: la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, que es la más grande, y la galaxia del Triángulo. La Vía Láctea estaría dentro de los 15.000 millones de años luz de distancia. Una galaxia, si se quiere, pequeña, pero dentro de este grupo sería el tamaño mediano, digamos. En nuestra galaxia existen un poco más de 500 millones de planetas que se encuentran a la distancia ideal de su estrella, o sea, ni muy caliente ni muy frío. Planetas que ofrecen la posibilidad de vida. Y si somos pesimistas y decimos, por ejemplo, que solo el 1% de estos planetas habitables pudiera tener vida inteligente, estamos diciendo que 5 millones de estos planetas podrían tener vida inteligente, pero sin embargo no vemos ni detectamos absolutamente nada. Claro. Otro filtro que también se habla mucho es que tal vez la creación de vida es mucho más compleja de lo que hemos descifrado hasta ahora. Todavía nos faltan muchos aspectos por mirar, muchos entramados por entender, y realmente uno dice, no, bueno, con agua, con radiación, con un poco de acá, un poco de esto y ya está. O tal vez no, o tal vez es mucho más difícil y el universo es un lugar mucho más agresivo. Es que sin ir más lejos, ¿no? El ser humano, según los estudios, no conoce todavía el 70% de lo que es la Tierra. Aún falta conocer lo que hay en el océano. O sea, el 70% del océano no lo conocemos. Dato muy interesante es que el conocimiento del universo observable, que son 90.000 millones de años luz de distancia, eso representa el 2,5% del universo total. Los seres humanos solo conocen el 5% de su propio planeta. O sea, literalmente conocemos más de nuestro planeta que de lo que hay afuera. O sea, podría darse el caso... Y nos falta tanto. Y
Y claro, ese es el otro tema, que no nos queda tampoco mucho tiempo como para seguir investigando. Obviamente, si nos ponemos a ver hacia más allá en el universo, vemos que hay cosas súper hermosas, grandes nebulosas de hidrógeno compacto, que suelen ser la cuna de las estrellas, grandes estrellas de distintos colores, azules, blancas, naranjas, marrones, rojas. El universo es un lugar muy hermoso allá afuera y acá como mensaje que quiero transmitir es que si estamos solos en esta galaxia, invito a no quedarnos en este planeta. Si bien la raza humana nació en este planeta, te digo de adelanto que no morirá acá. O sea, aunque el planeta sea destruido, la raza humana se seguirá expandiendo, porque es una evolución lógica del ser vivo, del en ser sí vivo. mismo. Porque si te pones a mirar, porque una crítica que se le hace a la paradoja de Fermi es que a lo mejor es muy antropocentrista, o sea, pone a la persona como el eje de todo. Pero si miras otras especies, véase los leones que tienen su territorio y mientras más leones haya en la manada, más se extiende el territorio y abarcan más recursos, nos damos cuenta que la cualidad de expansión suele estar relacionada con la cualidad de la vida en sí mismo. Más territorio equivale a más recursos y más posibilidades de vida. No es algo únicamente humano. Por esa razón se extraña que no hayan naves rondando por el espacio, porque esto es una cualidad de la vida misma, de necesitar seguir viviendo, necesitar más recursos, más energía, más de todo. ¿Serán mentira todas las naves que se captaron, las imágenes que se han captado de posibles extraterrestres? Suele pasar que muchas de estas naves que se captan vienen influenciadas por la ignorancia de la propia persona que los ve. No entender a lo mejor que es un satélite que está muy cerca y sus aletas reflejan la luz del sol y eso se ve como un círculo blanco en el cielo, o muchas otras cosas como globos meteorológicos. Yo nada más le doy un consejo al próximo que sea abducido por una nave alienígena. Agarra algo, hermano. Agarra una hoja alienígena, una virome alienígena, agarra un iPhone alienígena, lo que sea, tráete algo, porque estamos hasta acá de escuchar historias. Tráete una sola cosa que demuestre todo lo que estás diciendo y listo. Pero, por desgracia, aún no ha pasado que una persona haya sido abducida y haya podido traer algo con él. Claro, y si la NASA oculta en el Área 51 todas estas cosas y no quiere que sepamos, ¿es posible también? Lo que se suele... Nos interviene en la línea ahora. Sí, no, se corta todo de golpe. No, lo que solía pasar es que el Área 51, como se conoce, una base militar, fue creada en la época de la Guerra Fría de Estados Unidos contra Rusia por la carrera de la bomba de hidrógeno. Entonces, muchos rusos en este momento, muchos periodistas también, se dedicaron a difamar al Área 51 para quitarle peso y gravedad al asunto. Recordemos que estamos delante de una guerra entre dos naciones superpotentes. Cualquier chiste, cualquier cosa que aligere la carga sería bienvenida. Lo que suele pasar con el Área 51 es que es una base de investigación militar bastante secreta, no porque nos tengan que ocultar algo, sino porque Estados Unidos es un país que está muy perseguido por todos sus enemigos. Viven con el miedo de ser atacados constantemente, de ser invadidos, como tantos países han invadido ya ellos también. Entonces, si nos ponemos a investigar un poco, podemos encontrar que hay muchas, no solo una, hay muchas de estas instalaciones paramilitares que investigan de manera secreta. Muchos naves que han salido de la 51, muchos aviones que tienen la capacidad de camuflarse, de reflejar la luz, que se usan a día de hoy, empezaron como un proyecto en esa área. O sea, ojalá... Es más allá de lo extraterrestre, entonces. Sí, o sea, ojalá exista algún enanito verde en esa área. No lo creo, pero si existe, vamos a buscarlo. Pero lo más normal es que Estados Unidos es un país muy temeroso de sus enemigos. Por eso mantiene tanto secretismo. Santiago, agradecerte estos minutos de tu tiempo. ¿Te quedaste con alguna data? Sí, alguna data pequeña que es para acotar. Contame. Como mencioné, las civilizaciones de tipo 2 son aquellas que utilizan la energía de su estrella para sus beneficios.
Suele ser el modelo de la esfera de Dyson, que es una arquitectura que se posiciona alrededor del Sol para aprovechar toda la energía que produce este astro. Claro. Pues fíjate con el dato que te paso de que en 2015 se detectó una estrella llamada KIC 8.462.855, porque los científicos son así, o también conocida como la estrella de Tabi, llamada así por la investigadora que se dedicó a investigar a esta estrella, ¿no? Ajá. Esta estrella se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Cuando se investigan a una estrella, se suele investigar las fluctuaciones en la luz que tiene esta estrella, que se utiliza este mecanismo para detectar los planetas que pasan en medio de la estrella y saber cuántos son. Pues las fluctuaciones de la estrella de Tabi indican que hay un cuerpo delante de la estrella con mucha masa, o pequeños cuerpos que, visto desde lejos, generan mucha masa. Para que los que nos estén escuchando entiendan, imaginémonos que ponemos el flash de nuestra linterna sobre nosotros y pasamos el dedo enfrente. Vamos a ver cómo la luz mengua o puede incluso desaparecer durante algunos segundos, y eso es lo que se conoce como fluctuación de la luz, que se utiliza para investigar. Pues se cree, y no se sabe, que a lo mejor en la estrella de Tabi podría haber una esfera de Dyson que crea estas fluctuaciones en la luz, pero no, como ya te dije antes, no se ha detectado ni radiofrecuencias ni residuos de ningún tipo, ya que se sabe que una civilización que avanza en su programa espacial suele dejar muchos residuos alrededor de su planeta, como en nuestro caso, pero no se ha detectado nada. Simplemente estas fluctuaciones de luz que dan que pensar, y los científicos ahora mismo no entienden por qué se producen. Sin más, lo que quiero decir es que es probable que estemos solos en esta galaxia, pero por simple probabilidad matemática no estamos solos en el universo. Solamente que alegrémonos de no ver a nadie, porque el día que veamos que alguien viene a visitarnos, como ya dije, no vienen a saludar, no vienen a compartir un mate, no vienen a comprarnos la factura, vienen a apoderarse de esta tierra, como hemos hecho tantas veces con las colonizaciones de distintas tierras Cristóbal Colón nomás. Sí, y muchos más que ha hecho Estados Unidos con países en vías de desarrollo. Entonces, es triste, pero a la vez relajante. Es la realidad. Claro, es la realidad. Es la realidad, y es relajante saber que nadie nos vendrá a visitar, porque no vendrá con buenas intenciones, lo más seguro. Santi, agradecerte estos minutos de tu tiempo, sí, agradecerte, Santiago de León, que nos visita el día de hoy. Él es estudiante de Astrofísica, Economía y Cosmo Teórico, ya habrás visto, es un genio de la cosmología, muchas gracias. Podríamos decirlo cosmología, así que nada, agradecerte, muchísimas gracias. No, y bueno, gracias a vos. Si la gente quiere y me invitan, por supuesto, estaría encantado de venir y hablar sobre más temas, que hay muchos más de lo que hablar, y esto solamente es algo para abrir la boca un rato. Pero si nos ponemos a hablar de agujeros negros, de la temperatura que tienen ellos entre sí, del universo cuántico, de los agujeros de gusano como método de transporte, o los motores de curvatura que podrían acercarnos a la velocidad de la luz con un consumo de energía súper bajo, tenemos para hablar días de años luz de años. Muchas gracias. Gracias a vos, Santi. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información en esto que es Alguien Tiene que Saberlo.